Entonces, el día de hoy, antes de tocar el tema del curso, quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, nosotros como institución estamos cumpliendo 40 años. Es decir, el instituto se fundó en 1982. En los últimos 2 años por pandemia, pues no hemos hecho ninguna actividad. Pero aunque todavía estamos con alerta, pero ya estamos una alerta amarilla, ¿verdad? Entonces, queremos, por un lado, aprovechar esa situación y segundo, pues, no dejar pasar estos 40 años, ¿verdad? Porque que yo llegue a los 50 años es un poco difícil, ¿verdad? Es decir, ya 10 años ya pesan, ¿verdad? Entonces, quiero que al menos celebrar los 40 años del establecimiento. Y se están preparando algunas actividades para la semana, ¿verdad? Del 30 al 4 de junio, ¿verdad? Y que consiste en unas actividades de talentos, ¿verdad? Es decir, que si Dios les dio a ustedes talentos, pues que queremos conocerlos, ¿verdad? Algunos tienen talento de no de chismes, ¿verdad? Sino que tienen talento, por ejemplo, de cantar, bailar, eh, poemas. Es decir, hay muchas situaciones que tienen dones ustedes, ¿verdad? Entonces queremos ver la participación de ustedes por medio de videos, ¿verdad? Por medio de algunas situaciones que vamos a hacer. Por favor, no quiero, como les digo, ruidos extraños. Por favor, Lilian Estrella, me apagas tu micrófono. Disculpa. Entonces, esa es una de las actividades. Otra actividad que tenemos es nuestras representantes en estos 40 años, ¿verdad? Es decir, se va a elegir la madrina del instituto, la madrina de deportes, la madrina de graduandos y también la madrina de los 40 años del instituto. Esto pues no se va a hacer por grados, sino que se va a hacer, no se va a hacer por secciones, sino que se va a hacer por grados. Va a haber una representante de bachillerato, una representante de segundo por madurez, una de primero por madurez y una de cultura general. En sí son 4 candidatas. Ahora la forma en que van a ustedes a elegir su candidata, pues el encargado, por ejemplo, de primero básico es, ¿cómo se llama? El profesor de matemáticas. Va a ser el encargado de coordinar con ustedes para buscar la candidata. Entonces, les ruego que colaboren, ¿verdad? Es decir, yo veo bastantes mujeres aquí, ¿verdad? Pero yo no sé la disposición que tengan de participar, ¿verdad? Porque a veces son damas que son casadas y a veces no les dan permiso, o a veces situaciones de trabajo, o simplemente a veces por situaciones de religión también, ¿verdad? Es decir, hay algunas cuestiones que pueden bloquear, por así decirlo, su participación, pero si alguna de este grado, pues siente la situación de poder participar, pues participa. Perdón, con ustedes de segundo va a ser el profesor de computación el que va a trabajar con ustedes esta elección. Entonces, parte de la celebración de estos 40 años es que hemos mandado a hacer una taza conmemorativa de esos 40 años, ¿verdad? Es decir, es un bonito recuerdo para ustedes, ¿verdad? Como estudiantes, tener una taza de los 40 años del instituto. Estas tazas ya van a estar, primero Dios, el otro fin de semana o a inicios de la siguiente semana, ¿verdad? Esta tiene un valor de 25 quetzales y hablamos con los profesores el día jueves de que necesitamos el apoyo de ustedes porque estamos ya próximos a retornar a clases.
pero nos faltan algunos insumos que el Ministerio de Educación no nos ha dado. Entonces, de la ganancia, por decirlo así, de estas tasas va a servir para comprar esos insumos. Entonces, van a tener un recuerdo del instituto y a la vez van a poder apoyarse, porque esto es para ustedes también, ¿verdad? Apoyarse en el retorno a clases. Como les digo, el valor de las tasas tiene un valor de 25 quetzales y hablando con los catedráticos, pues dijimos de que agrado quiere agrado, ¿verdad? Entonces, van a tener 5 puntos, ¿verdad? Pero no van a tener los 5 puntos en el punteo normal, ¿verdad? Sino que es punteo extra. No lo queremos poner como el punteo normal porque eso significaría que el que no participe se le baja puntos y no estamos para bajarle puntos a nadie, sino que estamos para darle puntos a los compañeros que quieran, como se llama, apoyarnos en lo que es esta actividad de la tasa conmemorativa. La tasa conmemorativa pues va a estar en secretaría, ¿verdad? Donde ustedes la pueden adquirir y de una vez apuntan su nombre para que secretaría pase esos listados a los maestros para que se les pueda asignar los puntos en el segundo bloque. En este bloque ya pasó, ¿verdad? Entonces sería en el segundo bloque. Muy bien, ese es un punto que quería hablar con ustedes. El otro punto es que va relacionado con este, es de que es inminente el regreso a clases. Es decir, bachillerato entra a clases a partir de el sábado 4 de agosto. Es decir, perdón, 4 de junio, pues ya me estoy yendo hasta agosto, ¿verdad? No, el 4 de junio, bachillerato ya regresa a clases presenciales en plan fin de semana. Plan diario, pues ya están en clases presenciales. Bachillerato ya empieza el 4 de junio y es el primer grupo que entra y dependiendo de cómo se dé el comportamiento en cuanto a la experiencia que tengamos con bachillerato, pues decidiremos si primero y segundo entra también en su retorno a clases antes de que finalice el primer semestre. En caso de que no sea así, jóvenes, jovencitas, compañeros estudiantes, el segundo semestre sí se va a desarrollar en forma presencial. Y yo se los digo en el sentido no para decir, mire, que si está trabajando, deje su trabajo, ¿verdad? No. Yo les digo esto porque quiero aclararles de que la asistencia a clases, tanto virtuales como presenciales, no son obligatorias. Es decir, los que puedan ir a clases presenciales, pues lo van a hacer, ¿ya? Y los que no puedan por situaciones de trabajo o distancia, pues para eso tienen su libro. Lo que va a variar es de estos encuentros virtuales que tenemos ahorita, los videos también que subimos, ya no van a ver. Es decir, desaparece lo virtual y entra solo lo presencial como antes de la pandemia. Antes de la pandemia también los que no podían asistir pues no llegaban porque no existe un punteo por asistencia. La asistencia no es obligatoria. Lo obligatorio es entregar tareas y estamos viendo la situación de la entrega de tareas. Es decir, por ejemplo, si hay un estudiante que no pueda llegar ¿cómo se llama? A clases, eso no quiere decir de que como no llegó, no va a entregar tareas. No, la responsabilidad de él es enterarse por medio de algún compañero o compañera qué trabajo se tiene que realizar y poder entregarlo o enviarlo. Esa es la situación. Es decir, no estamos diciendo, así como dicen los patronos, ¿verdad? Mire, joven, mire, señorita, decida si va a estudiar o va a trabajar, porque usted o estudia o trabaja, o viene a trabajar, o mejor renuncie y vaya a estudiar. Nosotros no estamos en ese espíritu, estamos en el espíritu de colaborar. Por eso le estoy diciendo de que
tendrían que buscar a una persona que los apoye, ¿verdad? Y que va a hacer un esfuerzo, sí va a hacer un esfuerzo. Pero primero Dios, pues la situación tanto económica para ustedes, pues va a ir mejorando. Entonces, o puede ser de que alguien pueda alcanzar el cambio de horario de su trabajo, pues entonces ya puede asistir a clases. Pero como les digo, la situación de primero y segundo por madurez va a depender de la experiencia que tengamos con bachillerato el 4 de junio, porque ellos llegan el 4 de junio. Entonces, dependiendo de eso, puede ser que lo aceleremos más o si no, empezamos el segundo semestre ya en forma presencial, es decir, finalizamos este semestre en forma virtual, ¿verdad? Entonces, esa situación quería yo hablar con ustedes porque ustedes se comunican entre ustedes, ¿verdad? Como compañeros y puede ser que la información que llegue tal vez va tergiversada, ¿verdad? Entonces, ustedes van a pensar de que si hablan con un compañero de bachillerato y el de bachillerato le va a decir que el 4 de junio tienen que ir a clases, ustedes van a pensar que ustedes también y no es así. Entonces, por eso es de que yo les aclaro en esta noche esa actividad. Muy bien, cuando terminemos el video, pues podemos hacer las preguntas y los cuestionamientos que ustedes quieran. Pero ahorita pues vamos a continuar con nuestra clase. Y este segundo bloque, como ustedes han visto, se habla de la época post-independencia, es decir, la época inmediatamente después de la independencia. Y la verdad es de que cuando hay cambios políticos, hay una gran convulsión, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando en hechos históricos como la caída de Ubico, la revolución de octubre, ¿verdad? Con Jacobo Arbenz a la cabeza, los años que siguieron fue de ¿cómo se llama? De algo tumultuoso, ¿verdad? Y, por ejemplo, en años recientes, en el 82, por ejemplo, algunos de ustedes pues todavía no habían nacido, ¿verdad? Otros ya habían nacido en el año 82 cuando fue un golpe de Estado y del año 82 se dice de que empieza una nueva época democrática en Guatemala. Y la verdad es de que también fue convulsionada esta situación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, muchos líderes sindicales, estudiantiles, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Estábamos como líderes estudiantiles, pensamos realmente que el golpe de Estado y el inicio de la época democrática iba a ser diferente. Confiamos en los partidos políticos, es decir, no vamos a decir nos arrepentimos de esa participación, de ese involucramiento, pero sí fue frustrante descubrir de que solamente esto nada más era un juego, ¿verdad? Y que hasta aquí, hasta 2022, seguimos con el mismo juego, ¿verdad? Solamente cambian de cara, ponen a alguien para que lo represente, pero los que están atrás del poder siguen siendo los mismos. Entonces, después de la independencia fue la misma situación, ¿verdad? Fue convulsionado porque la sociedad pensaba realmente vamos a ser libres, había muchos ideales, es decir, vamos a ser independientes, vamos a ser un nuevo país, todo pintaba bonito, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta de que la realidad iba a ser otra. Es decir, que seguíamos en lo mismo, ¿verdad? Y que tal vez en algún momento pues empeoró la situación, ¿verdad? Porque ya no se dependía de España, pero habían aquí poderes económicos fuertes que coartaron, por así decirlo, el desarrollo del país. Y vamos a ver unos 10 minutos, ¿verdad? Creo que así dura el video, ¿verdad? Para que comprendamos un poco de lo que fue después de la independencia, ¿verdad? Entonces vamos a compartir este video y que pongan atención porque esto es algo de que siempre
nos han tratado de esconder, ¿verdad? Entonces, vamos a correr el video y... No cualquiera celebra 199 años de vida y menos cualquiera lo celebra a pesar de ser un completo fracaso, pero nosotros sí. La frase esa de que todo cambió para seguir igual queda perfecta para describir lo que pasó con la independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala no fue un acto de heroísmo en búsqueda de la libertad y de construir una nación. Fue más bien algo así como cuando una finca cambia de dueños. En la operación todo siguió igual, pero a partir de 1821 los dueños de la finca dejaron de ser los españoles y empezaron a ser otros, que en muchos casos siguen siéndolo hasta hoy en día. Antes y después de la independencia, el Estado español y después el guatemalteco se organizaron bajo la misma lógica. Los indígenas fueron los explotados y los no indígenas, en este caso algunos españoles, pero sobre todo los criollos, fueron los privilegiados. Es decir, todo cambió para seguir igual. Porque en la independencia de Centroamérica y de Guatemala no se trató de cambiar los cimientos del orden colonial, sino de acomodarlos a un nuevo contexto, donde los mismos siguieron mandando. Y es que aún y cuando en otros lugares los movimientos independentistas significaron grandes cambios estructurales en la forma en que se ejercía el poder y se buscó construir sociedades más civilizadas y solidarias, en Guatemala no sucedió así. El racismo y la discriminación siguieron siendo los dos rasgos característicos del Estado guatemalteco, tal y como lo habían sido durante la conquista y durante la colonia. Lejos de poner en práctica valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, como había sucedido con la Revolución Francesa en 1789, o sea, casi 35 años de la independencia de Centroamérica, en Guatemala se instauró un modelo de funcionamiento basado en una organización piramidal, nada igualitaria y nada fraterna. En esa pirámide, la clase dominante, integrada por españoles, por criollos, por religiosos y por militares, se puso por encima de los mestizos y mucho más por encima de los mulatos, negros e indígenas que eran la clase dominada, o sea, eran los esclavos y sirvientes de los españoles. La gran diferencia entre la colonia y la independencia consistió básicamente en a quién se pagarían los impuestos. Ya no a los reyes de España, pero sí a los criollos y a los pocos mestizos que accedieron al poder en la nueva organización y que fueron los artífices de la independencia justamente con ese motivo. Es decir, 200 años antes de ahora, la idea de pagar la menor cantidad de impuestos y como consecuencia acumular la mayor riqueza posible ya era un rasgo característico de la clase dominante guatemalteca. Un comportamiento que persiste hasta nuestros días, pues Guatemala es uno de los países donde los ricos y poderosos pagan menos impuestos, lo que se traduce en tener un Estado débil y sin capacidad de hacerle frente a sus grandes responsabilidades. Para comprender cómo en 1821 los criollos aprovecharon las circunstancias externas más que las internas para apropiarse de un territorio donde las reglas ya estaban escritas, debe entenderse lo que pasaba en España en esa época, que se podría resumir en el que mucho abarca, poco aprieta. Para empezar, debemos de tener claro que hasta ese momento España era dirigida por una monarquía absoluta, donde los que mandaban eran los reyes. Y mandaban en España, pero también en América, donde los territorios habían sido divididos desde la época de la colonia y la conquista en virreinatos. España y Francia, que era dirigida desde 1804 por Napoleón Bonaparte, actuaban como aliados en contra del poderío de Reino Unido y Gran Bretaña, con quien se habían enfrascado en largas y costosas guerras que debilitaban sus finanzas, algo que en América se traducía en más presión, por la fuerza claro está, para que se pagaran más tributos, en especial de parte de los indígenas, a fin de financiar aquellas guerras en Europa. Como parte de ese anhelo de imponerse en aquel continente, Francia inventó un engaño y le propuso a España invadir Portugal, que era aliado de Reino Unido, y para ello el ejército debía de transitar por toda España, y así sucedió. Sin embargo, en 1808 los franceses cambiaron de planes y decidieron expulsar a los reyes españoles, a quienes Bonaparte consideraba como una monarquía decadente, y se quedaron con el territorio español. Bonaparte nombró a su hermano José, quien reinó hasta 1813 en España. Debido a esa invasión, los españoles desarrollaron otra guerra, ahora para independizarse de Francia. Y sin duda alguna tenían poco tiempo y poca capacidad para mantener el control en sus grandes y dispersos territorios que incluían los de América. En 1812, aún con parte del reino bajo control francés, sin reyes y en medio de una epidemia por fiebre amarilla, los españoles promulgaron la Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz, donde se empezaron a marcar grandes cambios que llegarían hasta América, tales como limitar el poder de la monarquía,
la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos y la finalización de la Inquisición. Como puede verse, entre 1808 y 1812 los españoles no tenían tanto tiempo ni capacidad de apretar lo suficiente en América y la cosa pues se empezó a aflojar, tal y como sucedió con el cobro de los tributos. Pero en 1814, cuando los españoles lograron expulsar a los franceses y reinstalar a la monarquía a través de Fernando VII, este derogó la Constitución de 1812 y buscó recuperar el control y el mando de los territorios españoles en América, al igual que el cobro de los tributos, que fue incluso hasta mayor. Esto lógicamente provocó el rechazo de quienes ya se habían acostumbrado a pagar menos impuestos a la corona y que fueron encontrando de esa forma la oportunidad de desvincularse oficialmente de España, más cuando era algo que ya había empezado a ocurrir en América con Estados Unidos, México, Uruguay, Ecuador o la Gran Colombia, que inspiraban a los movimientos independentistas en la región. En algunos casos estos movimientos estuvieron dirigidos por poblaciones mestizas o por lo menos no criollas, como sucedió en México, Ecuador o Perú. En Guatemala ocurrió así, pero de manera muy aislada y poco significativa, pues las poblaciones originarias o indígenas se encontraban bajo un férreo dominio español que a costa de sangre se habían impuesto por más de 300 años. Porque debemos recordar que las poblaciones indígenas habían sido diezmadas numérica y moralmente, como producto de la conquista que utilizó la violencia y el sometimiento desde 1492 y 1524. A lo largo de ese tiempo, las poblaciones que resistieron fueron masacradas y convertidas en sirvientes y esclavos de los españoles. En tal sentido es imprescindible resaltar y valorar el levantamiento indígena de Totonicapán de 1820 dirigido por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar y que buscaba acabar con los impuestos eclesiásticos que se pagaban a las órdenes religiosas y el tributo que se pagaba a la corona. Como represalia, cuando el orden de los españoles y los criollos fue restablecido, Atanasio Tzul, como líder quiché, fue azotado durante 9 días y encarcelado en Quetzaltenango. En 1821, sin embargo, después de una protesta se le concedió el indulto, pero se inscribió en la historia como un movimiento inspirador de grandes cambios y de otras sublevaciones que serían aplacadas con gran violencia. Pero al final de cuentas, la independencia de España no ocurrió como consecuencia de levantamientos indígenas, sino del deseo de la élite criolla y de otros mestizos de ser ellos quienes ostentaran el poder y no los españoles. Como ya hemos dicho antes, todo cambió para seguir igual. En cuanto al nuevo Estado, la posición frente al indígena continuaría con el proceso iniciado en la colonia, el cual radicaba en su negación como grupo étnico, asimilándolo a los valores y forma de vida españoles. El indígena debía continuar bajo el tutelaje patriarcal y directo de la élite criolla, es decir, se debía de dar una asimilación manteniendo siempre su condición de menor de edad, que necesitaba ser dirigido por alguien superior. Y así como a los indígenas se les quitaron sus tierras durante los más de 300 años que duró la colonia española, después de la independencia también sucedió igual. Y si antes eran los esclavos o sirvientes de los españoles, después lo fueron de los criollos y de los ladinos. Porque tenemos que comprender que es así, con estos momentos históricos, que se ha construido el modelo de desarrollo guatemalteco. Un modelo basado en la explotación de los indígenas, en quitarles sus tierras, en negarles la salud y la educación para convertirlos en sirvientes o esclavos, y manteniéndolos siempre mal alimentados o desnutridos para que sus cerebros no se desarrollen lo suficiente como para cuestionar al sistema. Esta es la historia con la que se ha forjado la guatemalidad. Una historia que muchos ignoramos, pero que a punta de actos cívicos y propaganda patriotera, mezclada con la necesidad de sentirnos orgullosos por algo que es legítimo, se nos metió en la cabeza a muchos guatemaltecos desde muy pequeños. En este año 2020 por lo menos no tenemos a los jóvenes haciendo el ridículo, marchando al estilo militar por algo que ni siquiera conocen. Cumplir 200 años no es algo que pasa todos los días y nosotros estamos a un año de llegar a ese bicentenario. Es sin duda una oportunidad enorme para refundar Guatemala, para cambiar las cosas que están mal, para hacer una especie de reset y para empezar a construir una sociedad mejor. Una sociedad donde todos, ladinos e indígenas, seamos reconocidos y tratados como iguales y con el mismo derecho a vivir bien. Sería muy bonito que en Guatemala las cosas fueran diferentes y todos nos lleváramos bien y todos pudiéramos ser felices. Pero mientras tanto, ¿de qué nos sirve festejar una mentira si las cosas no están bien? ¿Qué tenemos que celebrar si los niños están muriendo de hambre? ¿Celebrar acaso que somos un país donde la gente es más pobre? Porque mientras no todos tengamos acceso a la educación, al agua, a la salud, al desarrollo, aquí simplemente no hay mucho que festejar. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Como pueden ver ustedes, como decíamos al principio, ¿verdad? Todo cambió para que no cambiara nada, ¿ya? Y es la triste realidad que tenemos. Y pues después de
independencia, pues hay conflictos entre liberales y conservadores, ¿verdad? Pero aparentemente son dos ideas contrarias, pero al final se unen para seguir cogobernando, ¿verdad? Entonces, hasta aquí pues tenemos lo que es el video de hoy. Con lo que hagamos, vamos a ver lo de la siguiente guía para la semana, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me interesaba que habláramos el día de hoy.